Cuando miramos la parábola, creo que el título es Los labradores malvados, allá en Mateo 21, encontramos y nos dice ahí la escritura que un hombre preparó su viña, ¿verdad? La cuidó, le hizo un lagar y luego ya cuando la cercó y le hizo una torre también. Y cuando ya estaba lista, ¿verdad?, la rentó a unas personas. Y encontramos, ¿verdad?, que cuando el dueño de la viña se dio cuenta que ya era tiempo de recoger los frutos, pues mandó un siervo. Y a ese siervo, ¿verdad?, lo recibieron mal, lo apedrearon, ¿verdad?, y le insultaron y se tuvo que ir. Luego el señor de la viña mandó otros siervos, a unos, dice, los mataron, a otros los apedrearon, los hicieron como ellos quisieron. Y termina casi la parábola diciendo que el señor de la viña dijo: voy a mandar a mi hijo, y entonces tendrán misericordia y responderán a la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Y mandó a su hijo. Cuando llegó el hijo, ¿verdad?, los labradores malvados dijeron: aquí está el hijo, agarrémosle, matémosle y quedémonos con la viña, quedémonos con la heredad. Y así lo hicieron. Y el Señor les pregunta a los escribas y a los fariseos: ¿qué es lo que va a hacer el dueño de la viña? Y le respondieron: pues la va a dar a otros arrendadores, la va a rentar a otras personas que sí le responden. Dice: bien han dicho. Es una responsabilidad, ¿verdad?, que hay en las personas, en cada uno de nosotros, dependiendo de dónde sea nuestro entorno, dónde sea nuestro trabajo, nuestra actividad diaria. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un grado tenemos un privilegio por tener un trabajo, por lo que sea, ¿verdad? Pero ese privilegio trae consigo una responsabilidad. Nos hace que tengamos que hacer las cosas correctas, como deben de ser. Aquí en la parábola, no vamos a hablar de la parábola, pero quiero que miremos lo que allí salta a nuestra vista. El dueño de la viña la renta, y era un privilegio para ellos tener esa viña, pero el privilegio traía la responsabilidad de que ellos tenían que responder a las exigencias del dueño. En este caso, el fruto, la parte que me corresponde a mí por habértela rentado. Cuando leemos allá en Romanos capítulo 15, versículo 4, hablando de las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza. Y luego dice otras cosas ahí, ¿verdad?, pero están escritas para nuestra enseñanza. Cuando leemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, y versículos 5 y 6, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este capítulo 19 del libro de Éxodo, ¿verdad?, para los que ya hemos
estamos leyendo continuamente la Biblia y que hemos oído lecciones acerca del Éxodo, acerca de Moisés, cuando leemos estos dos versículos, lo que podemos mirar es que cuando Dios escoge a Israel, ya Dios le había llamado a un hombre unos 400 años atrás, y de ese hombre nació este pueblo de Israel. Y le dijo, ¿verdad? Este pueblo estará en servidumbre allá en Egipto, pero yo lo voy a sacar de allí. Y entonces llega el tiempo y lo saca por mano de Moisés. Y cuando están en el monte, ¿verdad? Dios le dice esto a Moisés. Y lo que Dios está haciendo con ese pueblo de Israel es entablar una relación en la que ellos iban a tener comunión íntima con la deidad, con el creador de todas las cosas. Imagínense qué privilegio. Hay otras partes en las escrituras cuando habla de Israel y dice, no porque eras tú el pueblo más grande, el más fuerte, el más osado, etcétera. No, te escogí porque eras el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Pero les está diciendo, vamos a tener esta relación en donde ustedes acudirán a mí. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y les da una serie de promesas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo hoy? ¿Qué tiene que ver ahora con nuestra situación, nuestra situación en este momento? Bueno, Dios nos ha dejado a la humanidad su palabra. Y por medio de su palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que toda persona puede tener una relación íntima con Dios. Y tenemos una clase, y está pendiente todavía cuando se normalice esto, la clase de nuestro hermano Wally, ¿verdad? Donde se habla de la comunión íntima que hay entre el hombre y Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace Dios con Israel, una comunión bien cercana, pero es un privilegio. No, los demás pueblos no lo tenían, pero ese privilegio para Israel era una responsabilidad en la que traía por parte de Israel ciertas obligaciones para con Dios. Decía, ¿qué tiene que ver hoy con nosotros? Bueno, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y Dios quiere entablar una relación íntima personal. Ahora no es con un pueblo, sino es personal con cada uno de nosotros. Pero y nos escoge como hijos, pero ese privilegio que tenemos, somos un puñado aquí, en comparación con todos los que están allá afuera. En ese privilegio, ¿verdad?, nos trae la responsabilidad de que nosotros tenemos que responder a ese llamado que hace Dios. Dios llama a todo el mundo. Y el propósito de Dios es que todos se salven. Allá en 2 de Pedro 2:9 dice la Escritura, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que se salven. Entonces, cuando miramos nuestra clase ahora la vamos a basar en el 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí está el llamamiento, el llamado. Recordemos nosotros que Dios llama a todos y se escogen cuando se aceptan el llamado, cuando se acepta el llamado. Si no lo aceptas, no eres escogido. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, aceptaron el llamamiento que Dios hace por medio del evangelio a las personas. Pero al igual que el pueblo de Israel, ese llamado y cuando hay la aceptación, acarrea o trae consigo responsabilidades en las que nosotros, para que se cumpla la relación entre Dios y yo, entre Dios y tú, es que debes de obedecer o debemos de obedecer las cosas que Dios quiere. Este Éxodo 19, 5, 6 nos da una idea del pacto, ¿verdad? Ese pacto que Dios hace con Israel, los está escogiendo. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios nos está escogiendo por medio del evangelio. Es un pacto en el que Él me va a perdonar mis pecados, Él me va a aceptar como su hijo, pero yo tengo que obedecerle. Yo tengo que obedecerle. Por eso vamos a mirar estas 4 cosas que dice, o que vienen en esa relación que hay entre el hombre y Dios. Porque la relación con Israel se mantendría solamente, ¿verdad? Le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Se fijan ahí? Debemos de fijarnos, ¿verdad?, que allí está la clave para que Israel fuera un pueblo siempre bendecido. Cuando leemos allá en el último libro del Pentateuco, en el Deuteronomio, ¿verdad?, cuando Dios por medio de Moisés le dice, ¿verdad?, ahora pues ya van a entrar a la tierra prometida, han pasado 40 años en el desierto, y les vuelve a recalcar Moisés, porque Moisés sabe que ya no va a entrar a la tierra prometida, pero les dice, ¿verdad?, si ustedes guardan mi ley, mis mandamientos, mis estatutos, la lluvia temprana y tardía vendrán a su tiempo, todo lo que hagan va a prosperar, no va a haber estériles entre sus mujeres, en su ganado. Si viene alguien a perseguirlos, ustedes saldrán y ellos huirán de ustedes. Ustedes serán cabeza y no cola. Ustedes prestarán y no pedirán prestado. Pero si me dejan, y les cambia todas las consecuencias, ¿verdad? No va a haber mucha productividad, ¿verdad? Van a salir huyendo de sus enemigos, van a andar pidiendo prestado, van a hacer cola en lugar de hacer cabeza, etcétera. Entonces, si oyereis, ¿verdad?, mi voz, ¿verdad?, y guardareis mi pacto, entonces viene todas las bendiciones, ¿verdad? Entonces Dios llama al hombre, pero Dios llama al hombre, ¿verdad?, por medio del evangelio, por medio de su palabra, ¿verdad?, por medio ahora en estos momentos, ¿verdad?, por estos medios electrónicos, no sé cómo se puedan llamar, ¿verdad?, que llega hasta todo el mundo, ¿verdad? Llega hasta todo el mundo. Si alguien está escuchando en alguna parte de la tierra este idioma, ¿verdad?, y entiende, está llegándole el evangelio, está llegando el llamado que Dios hace por medio de su palabra para que le obedezcan. Entonces, tenemos ese privilegio en nuestro Señor Jesucristo, porque se nos ofrece una nueva e íntima relación con el Padre Celestial, ¿verdad? Somos escogidos para obedecer, ¿sí?
escoger, aquí en este caso escogido, ¿verdad? Significa que Dios nos ha aceptado, ¿verdad? Porque si notamos, cuando se tocan puertas, cuando se tiene una campaña de evangelización y se traen visitantes, esos visitantes o esas puertas que logramos abrir y que nos logran escuchar y que aceptan la invitación nuestra de que les hablemos de Dios, aceptan el panfleto, etcétera. Es el llamado solamente, pero para que sean escogidos tienen que obedecer, ¿verdad? Para venir a ser parte del cuerpo del Señor, para venir a ser parte del reino de los cielos, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y viene a través del Evangelio lo que Dios solicita por medio de su palabra al hombre. Y para que seas escogido tienes que obedecer. Para que puedas entablar esa, o para que tengamos esa nueva relación, ¿verdad? Depende de la obediencia personal, tuya y mía, ¿verdad? Somos escogidos para obedecer, ¿verdad? Decía, todo privilegio trae una responsabilidad, ¿verdad? Y hay que, para estar dentro de esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Tenemos que agradarle a Él, y le agradamos solamente haciendo lo que Él quiere. Notemos eso en la relación que podamos tener los jóvenes con sus novias, ¿verdad? Novias y novios, ¿verdad? Los adultos con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Si queremos tener esa buena relación, hay que agradarle al cónyuge. Hay que estar conscientes de esa responsabilidad que tenemos. Bueno, para que podamos nosotros agradar a Dios, necesitamos obedecer su palabra. Dice la Escritura en esta carta del apóstol Pedro, que solamente vamos a ver este versículo 9, bueno, mencionaremos otro, ¿verdad? Dice: vosotros sois linaje escogido. Bueno, ya miramos, ¿por qué somos linaje escogido? Porque Dios nos llamó, lo aceptamos, obedecimos lo que Él demanda y venimos a ser parte del cuerpo del Señor. Pero eso va a ser constantemente, cada día. No es solamente en el momento que somos sumergidos en las aguas, muriendo al pecado y resucitando a una vida nueva, en el que hemos recibido el don del Espíritu Santo y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero tenemos que seguir agradándole a Dios el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro peregrinar por este mundo es breve. Son unos cuantos años que Dios nos permite estar en este mundo. Pero después vendrá la eternidad, y la eternidad es, en la Escritura dice, 1000 años son para Dios como una vigilia de la noche, como 3 horas, y puede ser como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces somos escogidos, pero dice, somos real sacerdocio, somos real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio. Cada cristiano tiene derecho de tener acceso a Dios, de acercarse a Dios. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos el domingo pasado en Hebreos capítulo 10 y versículo 19? Donde leíamos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe. Y sigue diciendo ahí, en el Antiguo Testamento, el pueblo común llegaba solamente hasta el atrio,
de los levitas, de los sacerdotes. Hasta allí llegaba. Y allí dejaba el sacrificio, allí dejaba la ofrenda. Allí sacrificaba el animal, el sacerdote recibía la sangre del animal y luego la esparcía según, dependiendo del tipo de sacrificio que fuera a ofrecer aquella persona. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? No tenemos que esperar que un hombre vaya por nosotros a Dios. Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a través del velo, esto es de su carne. Llegamos hasta delante de la presencia de Dios. Somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Un privilegio, ¿verdad? Que acarrea responsabilidades en nosotros. ¿Cómo vamos a ofrecer nuestras ofrendas? ¿Cómo vamos a ofrecer nuestros sacrificios? ¿Cómo vamos a ofrecer nuestra obediencia? De acuerdo como está estipulado en las Escrituras, ¿verdad? Debemos de ofrecer a Dios en ofrenda nuestra obra, nuestro culto, nuestro ser. ¿Se acuerdan de aquel hombre que llegó con el Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué cosa me falta para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, pues haz esto, aquello. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se hizo para atrás y se regresó, ¿verdad? Otro llega con el maestro y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento en las Escrituras? Y el Señor le contesta, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu vida, con todo tu ser. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces encontramos, ¿verdad?, que le ofrecemos a Dios toda nuestra obra, ¿verdad? En las cartas, en la doctrina del apóstol Pablo, ¿verdad?, se menciona que todas las cosas que hagámosla como si fuera para Dios, para Cristo. Cuando estamos en una fábrica, cuando estamos en la escuela como maestros, cuando estamos en un banco como banqueros o trabajadores de allí, debemos de hacer las cosas como si las estuviéramos haciendo para el Señor. En el trabajo no tiene que estar el capataz o el mayordomo allí detrás de nosotros para que hagamos las cosas. Él simplemente viene y nos dice, hay que hacer esto y aquello. Y se va, y nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pues ya se fue, ya me voy a dejar de hacer. No, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, le dice que todas las cosas que hagámosla como si fuese para el Señor. Si tienes un mayordomo o un dueño o un amo que es dueño, ¿verdad?, no te confíes de ello, no abuses de ello, ¿verdad? Hazlo como si fuera para el Señor. Dice, no, acá es mi hermano en Cristo, así que me va a pasar esto. No, debemos de hacer todo como debe de ser, debemos de ser responsables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro está diciéndonos esto. Mas vosotros sois linaje escogido, ya miramos, real sacerdocio, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y dice, nación santa, una nación diferente, ¿verdad? Los miembros de esa nación son diferentes del resto de las personas, y la diferencia consiste en que está nuestra voluntad dedicada al servicio de Dios. Primero es Dios. Todas las cosas son primero Dios. Toda la prioridad de nuestra vida debe de ser Dios. Debemos de sujetarnos a eso. En la mañana, en los días de los que se tiene un trabajo que hacer, ¿verdad?, en la mañana ir en oración a Dios y darle gracias por la vida primeramente que nos da y por ese trabajo que podemos tener. Y por todas las cosas que podemos hacerlo todo como para el Señor y sabiendo que somos diferentes de los demás, ¿verdad? El resto de las personas
siguen las cosas del mundo, siguen las reglas del mundo, siguen todas las cosas que ellos quieren para ser mejor o más que los que le rodean. Y aquí no, en la nación santa es diferente, ¿verdad? Es diferente solamente. El cristiano es diferente, es santo. Y la palabra santo, en una de sus acepciones, significa diferente, diferente de. ¿Verdad? Nosotros somos diferentes de nuestros vecinos, nosotros somos diferentes de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos. Somos diferentes de nuestros amigos. No significa esto que no tengamos relaciones con ellos. Sí las tenemos. Pero la prioridad es Dios. Primero es Dios. ¿Sí? Hoy es primer día de la semana, ¿verdad? De acuerdo con la contingencia, ¿verdad? Y se llegó a esta solución de estar separados, ¿verdad? Y venir de 11 a 12, ¿verdad? Porque así lo pide las autoridades, ¿sí? Y debemos de sujetarnos a esas autoridades, ¿sí? Y es sencillo y podemos conservar la salud, ¿sí? Ustedes recuerdan, dije que no iba a mencionar otras lecturas, pero recuerdan a Naamán, ¿verdad? A Naamán el sirio, un hombre leproso, pero que por medio de él Dios había bendecido a Siria. Y cuando le dicen cómo se puede curar, cómo puede sanar de su lepra, ¿verdad? Le dice, te vas a sumergir en el río Jordán 7 veces. Y él no acepta. Y se va enojado y los siervos de él le van diciendo en el camino, mira, si te hubiera pedido una cosa más difícil no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más esta cosa tan sencilla? Allí es el agua, la separación, ¿verdad? Y mantenerse, ¿verdad? ¿Y qué dicen las autoridades? Mantente en tu casa, lávate las manos continuamente, ¿verdad? Y guarda tu distancia con los demás. Esto es en la parte espiritual, así es. Para ser parte, para tener la salvación, debemos de bautizarnos, debemos de morir al pecado y ser sumergidos en las aguas del bautismo. Cuando salimos de allí, debemos de mantenernos limpios. Debemos de mantener la distancia con aquellos que nos influencian, tienen influencia sobre nosotros para que hagamos cosas que no debemos. Por eso, el primer día de la semana, ¿verdad?, la iglesia se reúne para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el hermano Wally estaba diciendo, venimos, hacemos oración a Dios, cantamos, participamos de la mesa del Señor, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, oímos la exhortación de la palabra y traemos nuestra ofrenda que apartamos en nuestro hogar para que la palabra de Dios pueda seguir predicándose en esta área, aquí en este lugar y quizás en otros, ¿verdad? Somos nación santa, ¿verdad? Somos, dice la Escritura también, que somos un pueblo adquirido por Dios. Allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, en este versículo, un pueblo adquirido por Dios. Es decir, somos posesión especial de Dios, ¿verdad? Quizás a los ojos del mundo no valemos nada, pero por pertenecer a Dios tenemos una grandeza grande, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerdo a un hermano, ya murió allá en Monterrey. Un hermano estaba impedido de las piernas, de las rodillas para abajo, ¿verdad? Y él se movía en una bicicleta de esas de 3 ruedas, y él le iba dando, ¿verdad?, para moverse. Y cuando no, ¿verdad?, traía unos zules en las rodillas y 2 tablas, ¿verdad?, y se arrastraba
para ir a tomar el camión, ¿verdad? Cuando lo veíamos allí en la congregación, ¿verdad? Y un día estando yo con un compañero mío un ingeniero, pasa él y me saluda y él pues no, a lo mejor sus ropas no estaban muy bien o no sé, ¿verdad? Y voltea el compañero y me dice, ¿lo conoces? Y te saludó. Digo, sí, es miembro de la iglesia donde yo voy, ¿verdad? Entonces, para los ojos de el mundo, muchos de nosotros a lo mejor no valemos nada, pero delante de Dios somos grandes, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido, ¿verdad? Dios nos ha escogido. Él nos llamó y por medio del evangelio nos escogió para venir a aceptar, ¿verdad? Entonces, la función de la iglesia es anunciar las virtudes, ¿verdad?, de Dios. Debemos de anunciar sus perfecciones, su justicia, su santidad, su amor. ¿Qué es el versículo que todo el mundo se sabe? Bueno, diciendo todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de anunciar eso, ¿verdad? Pero no nada más el versículo en sí, ¿verdad?, sino de qué manera nos amó. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, y versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo nos está exhortando a que seamos del sentir de Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y eso por ti y por mí, por la humanidad, por todos. Todo el mundo puede alcanzar la salvación, pero no todo el mundo quiere tener la responsabilidad de obedecer a Dios. Y nosotros debemos de obedecer a Dios. Esa es la función. Hablar de todas esas virtudes de Dios. Hablar de la doctrina de Dios. Hablar del evangelio de Dios. Hablar del ministerio de Jesucristo. Hablar de lo que Él hizo en la cruz. Cómo cumplió Él la ley, lo que exigía la ley. Y la ley exigía la muerte del pecador. Y decirle a la gente, Cristo murió en lugar tuyo, en lugar mío, murió en lugar de toda la humanidad, para poder satisfacer la demanda que Dios daba para que el hombre pudiera estar en su ley, en su ministerio, en su salvación, en su pueblo, ser nación santa, ser real sacerdocio. Todo eso hizo Dios. Entonces, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas en que estábamos, es decir, tinieblas espirituales en las que no conocíamos realmente que estábamos en el camino de ir a la perdición eterna. Y decir, estaba en las tinieblas, estaba en la ignorancia, pero ahora vengo a la luz de las Escrituras y saber que he alcanzado la salvación y que tú también la puedes alcanzar si no has obedecido al Señor. Si no has sido bautizado o bautizada, necesitas recibir a Cristo. Necesitas obedecer a Cristo. Necesitas hacer lo que Él dice. Marcos 16, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así que la invitación de la palabra del Señor, la invitación es la palabra del Señor. Es este versículo de 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la invitación que se hace por medio de la palabra, pero cantamos un himno.
Si hay en esta mañana alguien que quiera obedecer al Señor, gloria a Dios. El himno 116. Allí en el himno, en este himno podemos tener las promesas, ¿verdad?, que Dios ha dado para el hombre. Así que vamos a entonar este himno, las promesas de Jesús.